Hey, te ves morado. Supongo que tengo que sincerarme. ¿Puedes sonreír? ¿Estás comiendo? Mis 2 dientes frontales son postizos. ¡Oh, wow! Tus dientes frontales están morados. Y los dientes postizos se ven diferentes con luz ultravioleta. Es increíble. A primera vista, el mundo con una cámara ultravioleta se ve como una versión en blanco y negro del mundo con luz normal. Es decir, esas flores son blancas con luz UV. Esta toalla es negra y aún se ve negra con luz UV. Y eso tiene sentido porque la luz ultravioleta es muy similar a la luz visible, es decir, está justo al lado de ella en el espectro electromagnético. Las longitudes de onda son un poco más cortas y la energía por fotón un poco más alta. Así que lo que hubiera esperado primero, en mi orden de suposiciones, es que toda la materia interactuará casi de la misma manera con la luz ultravioleta que con la luz visible. Pero, cuando lo ves desde más cerca, encuentras que el mundo con luz ultravioleta es mucho más extraño y asombroso de lo que imaginas. Por ejemplo, se ve mucho más nublado, la visibilidad es reducida y las nubes tienden a mezclarse con el cielo. Es como si hubiera neblina en todos lados. Entonces, ¿por qué sucede eso? Quiero que trates de resolverlo antes de que lo explique al final del video. Ahora observa estos lentes. En la parte visible del espectro son transparentes, parecen lentes comunes, pero con luz ultravioleta son casi negros. Están absorbiendo mucha luz ultravioleta. Ahora observa este filtro. Con la luz visible se ve negro, pero con luz ultravioleta se ve transparente o al menos traslúcido. Este es un filtro de luz ultravioleta. Absorbe toda la luz visible y permite que la luz ultravioleta pase a través de él. Estos dos objetos cambian por completo mi percepción del mundo. Y luego llegamos a algo como esto. En una de estas botellas hay agua con gas y en la otra hay agua tónica. ¿Puedes decirme cuál es cuál? Es muy difícil decirlo usando solo la luz visible, pero con luz ultravioleta es obvio. Esto se ve como Coca-Cola. Así que, ¿por qué sucede eso? Bueno, es porque hay algunas moléculas aquí dentro que interactúan con la luz ultravioleta, a diferencia del agua con gas. Para ver realmente lo que está pasando, tenemos que llevarlo adentro. Botellas iguales, luz ultravioleta. Cuando la enciendo, es el agua tónica la que está brillante, mientras que afuera estaba oscura. ¿Cómo es esto posible? El agua tónica contiene moléculas de quinina, que originalmente era una medicina preventiva contra la malaria. Pero es tan amarga que la combinaron con agua azucarada y crearon agua tónica. Ahora a algunos realmente les gusta esa agua tónica. Pero lo que sucede es que la molécula de quinina es fluorescente, es decir, que absorbe la luz ultravioleta y la reirradia como luz visible. Por esa razón, aquí se ve como si estuviera brillando, pero si afuera la vemos con luz ultravioleta, se ve oscura porque está absorbiendo esa energía ultravioleta. Y después hay otros productos que tienen moléculas fluorescentes. Por ejemplo, jabón para la ropa. Así que voy a intentar con este. ¿Se ve alguna diferencia o básicamente se ve lo mismo? Uno de los objetivos de estos jabones es hacer que las cosas se vean brillantes, muy blancas, al absorber longitudes de onda que no puedes ver como las ultravioletas y reirradiarlas en la parte visible del espectro. Y de hecho las hace ver más oscuras con la luz ultravioleta porque están absorbiendo esa energía para irradiarla en lo visible. Si intentas encontrar cosas que se vean diferentes con luz ultravioleta como opuesto a la luz visible, las flores son un buen punto de partida. Las abejas y otros insectos pueden ver la luz ultravioleta, así que las plantas tienen una razón para evolucionar sus pigmentos para hacerse visibles. Al observar a estos girasoles, puedes ver que en el interior de los pétalos están estos pigmentos que son realmente oscuros con luz ultravioleta, son casi negros, pero no se puede ver a simple vista. La manera en la que estos pigmentos funcionan es debido a que hay moléculas que tienen transiciones de energía que corresponden a la energía de un fotón ultravioleta. Entonces un fotón ultravioleta ingresa, golpea un electrón y lo excita hacia un nivel de energía más alto. Y el electrón puede desexcitarse en estas moléculas, transfiriendo su energía a otra, o al vínculo en esa molécula, provocando que se doblen, que vibren o que se estiren. Así que efectivamente está transfiriendo la energía ultravioleta a energía térmica, y por lo tanto a calor.
Nuestra piel tiene moléculas que hacen lo mismo, específicamente la melanina. Y aquí está Diana, de Physics Girl, quien ha estado filmando este video conmigo porque ella sabe mucho acerca de la melanina. Sí, porque estoy tan bronceada. Muy bien. Tu cuerpo se protege por sí solo de los rayos UV. Y hay unas células en tu piel llamadas melanocitos que producen más melanina cuando los rayos alcanzan tu piel. Y esta absorbe mucha luz visible, así que se ve más oscuro en lo visible y por eso cuando tienes más melanina te ves más bronceada. Exactamente. La melanina de hecho se absorbe mejor en la parte del espectro ultravioleta, que es ahí donde está su pico. Así que nuestra piel se ve más oscura con la cámara ultravioleta que con una cámara de visión normal. Sí. Lo asombroso es que estas moléculas de melanina se transportan dentro de esta célula al núcleo, formando una capa protectora en el lugar donde el ADN es almacenado. Y de esa manera evita que la luz ultravioleta penetre en el núcleo y dañe el ADN. Pero ¿sabes qué? Hubo algo realmente interesante al mirar tu rostro con luz ultravioleta. ¿Qué fue, Derek? ¿Cómo lo explico? Es decir, tu piel es tan clara y hermosa en la parte visible del espectro. Muy bien, cuéntame. Así que lo sorprendente es que puedes ver mucho más contraste y quizá algunas pecas que ni siquiera sabías que Es tenías. sorprendente, de verdad lo es. Es decir, también puedo verlos en ti. Gracias. Aparecen alrededor de tus ojos. Tienes unos puntos que no estaban mirándote en el espectro visible, pero aparecen cuando te vemos a través de la cámara UV. ¿Conoces algún animal que absorba la luz ultravioleta? No, Los cachorros de la foca de Groenlandia en el Ártico. es muy específico. Lo es. Pero cuando intentan hacer sondeos aéreos y toman fotografías de colonias de focas, es muy fácil identificar a los adultos porque son de colores más oscuros. Pero las crías, supongo que por ser jóvenes e indefensas, tienen un camuflaje. Su pelaje es blanco en la parte visible del espectro, así se pueden mezclar con el hielo y la nieve. Pero en la parte ultravioleta están absorbiendo un montón de esa radiación. Creo que lo ingenioso de esto es que nos permite obtener una cantidad correcta de las focas. Exacto. Porque también podemos contar las crías tomando fotos ultravioletas. De hecho, ese es uno de los usos de la fotografía ultravioleta. También puedes buscar zorros u osos polares usando la misma técnica, porque ellos también absorben la luz ultravioleta. Eso tiene sentido porque los rayos ultravioleta tienen energía lo suficientemente alta como para dañar su ADN y causar cánceres u otras enfermedades. Entonces, ¿qué debes hacer si estás en un lugar con mucho sol, como ahora, si no has evolucionado para este tipo de clima? Diría que si no puedes encontrar alguna sombra, ponte bloqueador solar. Eso sería como ponerse melanina sobre la piel. Sí. Lo que quiero decir es que los ingredientes activos en el bloqueador no son melanina. Correcto. Pero funcionan igual. Toman la luz ultravioleta y la convierten en energía térmica, en calor. Exacto. Hay muchos ingredientes en el bloqueador solar. Algunos, de hecho, reflejan la luz ultravioleta también, pero otros ingredientes absorben la luz ultravioleta y la transforman en calor. Así es como te ves si no te expones mucho al sol. Uso bloqueador solar. ¿De verdad? No todos los días, pero recuerdo cuando mi mamá decía, usa bloqueador solar y yo, bien, lo haré. Entonces, ¿por qué este mundo se ve tan nublado en la luz ultravioleta? Lo primero que pensé fue que había algo en la atmósfera que absorbía la luz ultravioleta, como la polución o algún componente de la atmósfera. Pero Physics Girl me señaló que si las cosas estuvieran absorbiendo realmente la luz ultravioleta, el cielo se vería más oscuro, no con luz, no con neblina como ahora. Y por supuesto, si miras al espectro de absorción de las moléculas de la atmósfera común, te darás cuenta de que virtualmente nada absorbe luz ultravioleta. Entonces, ¿por qué sucede? Bueno, la respuesta es la dispersión de Rayleigh. El mismo fenómeno que hace que nuestro cielo se vea azul es responsable de reducir la visibilidad de esta brumosa y nublada apariencia en la luz ultravioleta. Cuanto más corta sea la longitud de onda, más probable es que rebote en pequeñas moléculas en nuestra atmósfera y que se esparzan en todas direcciones. Cuando miramos hacia arriba, estamos viendo una neblina azul que bloquea el espacio. Es una manera realmente interesante de entender el cielo azul. La dispersión de Rayleigh es inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz a la cuarta potencia. Entonces aumenta a medida que la longitud de onda se acorta. De hecho, encontramos casi 5 veces la misma dispersión ultravioleta en comparación a la luz visible en el medio del espectro. Así que si pudiéramos ver la luz ultravioleta, podríamos mirar hacia arriba y preguntar no por qué el cielo es azul, sino por qué el cielo es ultravioleta. Y creo que lo más sorprendente de ver
la luz ultravioleta es que nos muestra que el mundo no es como realmente lo percibimos. Hay mucho más ahí afuera de lo que hubiéramos podido imaginar. Oh, qué interesante. Quiero saber más. Sabes, una cosa es saber la manera en la que el mundo funciona, pero otra es verlo.